Y para hablar de los créditos universitarios, damos la más cordial bienvenida en respuesta oportuna a Francisco Cordero Benaviv, experto en créditos educativos. Bienvenido, gracias por estar con nosotras. Gracias, Dayan, gracias a ustedes. Marta, muchas gracias por tenerme aquí, poder explicarles a su foro un poquito acerca de los créditos educativos universitarios y las opciones que tienen para poder estudiar. ¿Cuáles son estas opciones? Por ejemplo, una persona que no tiene el dinero para meterse a una escuela, a una universidad privada, porque también tenemos el caso de la UNAM, que todo el mundo quiere entrar, pero no es tan fácil entrar, a veces se tiene que hacer un examen, etcétera, y en esas universidades, también se hace un examen, pero digamos que pues sí se tiene que pagar. Entonces, van con ustedes, los asesoran, qué tipo de crédito, cómo le van a hacer para pagar si en ese momento no tienen el dinero. Claro, como bien mencionas, Marta, tristemente la UNAM y el sistema público de universidades ya no tiene la capacidad para atender a todos los jóvenes que quieren estudiar. Hacen exámenes, hacen una metodología para aceptar a los que van a entrar. Desafortunadamente, incluso no siempre entran los mejores, ¿no? Entonces tenemos a mucha gente con mucho talento en México que se quedan fuera del sistema universitario o se los obligan a irse a una carrera que no es lo que querían estudiar, ¿no? Entonces, en este momento nos buscan, al ser que no tuvieron entrada en una universidad, o bien hay mucha gente que ya sabe, ¿no?, que quiere estudiar en una universidad privada. Son universidades de prestigio, que a lo mejor fue algún familiar de ellos, amigos, y pues el mundo ya es cada vez más competido. Entonces la gente busca estudiar en la mejor educación posible, ¿no?, tener acceso a un título de una universidad de prestigio. Entonces, esas son las dos razones principales por las que nos buscan. Nos buscan a nosotros. Nosotros somos una financiera educativa, hay algunas opciones en el mercado y normalmente son alumnos que ya saben qué universidad quieren ir, ya tienen todo en orden, incluso ya fueron aceptados y lo que le falta son recursos para poder estudiar ahí, ¿no? Bien, a veces tienen una parte de los recursos y quieren un complemento, se puede complementar con becas, ¿no? Muchas veces las universidades ofrecen una parte de beca y el alumno tiene que cubrir el resto, ¿no? Ese resto tiene que ser pagado por la familia y pues cada vez las colegiaturas son más caras, entonces pues ya es una carga para la familia. Nosotros lo que le ofrecemos es el complemento para que pueda estudiar en la universidad que el alumno desea. Ahorita actualmente la manera en que se estructuran los créditos educativos es que el alumno mientras estudia hace pagos muy pequeños durante la etapa de estudios. Al terminar es cuando el alumno ya empieza a repagar lo que son las colegiaturas realmente. Normalmente tiene hasta el doble de tiempo de estudios. Para poner las cosas en perspectiva, si los estudios duran 3 años, serían 3 años que está el alumno dentro de la universidad, le damos 6 meses para conseguir un trabajo y luego tiene otros 6 años para repagar el saldo que le queda al alumno, ¿no? A él y su familia. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un crédito universitario? Claro, varía mucho según la universidad, el monto a pedir, pero normalmente lo que se pide, Dayan, es que tengan un aval, ¿no? Normalmente es el papá, la mamá, algún padre de familia, algún tío. Debe que tener buen historial crediticio, debe ser alguien que tenga experiencia con algunos otros créditos, puede ser tarjetas de créditos, hipotecario, algún auto, ¿no? Pero debe ser alguien que haya pagado bien históricamente y que tenga ingresos comprobables, recibos de nómina, honorarios, que pueda comprobar solvencia económica. Teniendo ese aval, el alumno puede solicitar el crédito sin ningún problema, ¿no? Los requisitos realmente son muy básicos. El fundamental es contar con el apoyo de algún familiar cercano que pueda solventar los pagos del financiamiento. ¿Las calificaciones no juegan un papel en todo esto? Las calificaciones es algo importante, sí, como bien mencionas. Nosotros no marcamos una línea como tal, depende mucho la carrera. Hay carreras que un 8 no es lo mismo en una cierta carrera que en otra, ¿no? Entonces no tenemos un límite, pero sí es una parte fundamental de la solicitud. Sí preguntamos qué calificación tienes, dónde estudiaste, qué tipo de carrera vas a estudiar. Algo que es muy importante es la carrera para que el alumno conozca las posibilidades económicas que tenga al graduarse, ¿no? Que es algo muy importante antes de comprometerse. Entonces, los requisitos fundamentales son el aval y que tengan, sí, una buena calificación. Y, por ejemplo, en el caso de las becas, ahí sí es importante el promedio que se tenga, ¿no? Sí, si se va a hacer porque ahí sí la va a otorgar la escuela. Sí, normalmente todas las escuelas privadas tienen un apartado para becas, ¿no? No hay institución privada en México que no dé becas. Normalmente es como el 5% de la gente que tiene
alguna beca, por lo general no son completas, son parciales. Y ahí sí la escuela los obliga a tener una calificación desde el principio y durante la carrera para mantener esa beca. Entonces también es algo muy importante cuando se acerca con nosotros, que ya sepa si va a contar con una beca y que sepa qué cosas debe de tener con requisitos con la escuela para mantener esa beca, ¿no? Porque ya si pierde la beca a medio camino, pues cambia mucho el esquema de los recursos que necesita el alumno para poder terminar la carrera. Claro. ¿Cuáles son las carreras, digamos, más taquilleras para solicitar créditos universitarios? Claro, mira, las ingenierías siempre son muy buenas. Ahorita hay mucha gente entrando a las ingenierías. Hay mucha gente también en las carreras enfocadas en los negocios, ¿no? Principalmente mercadotecnia, administración de empresas serían de las que más nos llegan solicitudes. Sí es muy importante que vean bien qué universidad están eligiendo y qué carrera, porque como te decía Dayan, eso es lo que va a determinar en una gran parte cuánto es lo que va a estar percibiendo como sueldo al salir. Depende del alumno, ¿no? Depende de nosotros qué tan talentosos somos, qué tan bien nos va en el trabajo, pero la carrera y la universidad ya determina una buena parte de cuánto va a poder percibir de ingresos. Por ejemplo, ¿se puede solicitar un crédito universitario para estudiar historia del arte? Es más complicado. Las humanidades, la mayoría de las financieras educativas son algo que no tienen acceso, a lo cual los alumnos no tienen acceso, ¿no? Por lo general no se ofrece eso. Y justamente por el tema que no son las carreras que tienen mejores ingresos al salir. Nosotros sí hemos dado, en algunos casos, depende mucho también si estás empezando, si estás terminando, si quieres algo parcial. Entonces, no es un no tajante, un rotundo no. Hay apertura para eso, pero la carrera es algo que se analiza y sí es importante saber qué es lo que estás estudiando, ¿no? Bueno, y me imagino que sea estructurado para que se vaya pagando poco a poco durante los estudios y ya una vez que salen se paga ya una mayor cantidad pensando que esta persona ya tiene un trabajo. Así es. Si no lo tiene, ¿qué ocurre? Así es. Como bien decías, los créditos no todos son iguales. En un crédito hipotecario difiere mucho una tarjeta de crédito de un crédito de coches. El crédito educativo está estructurado, como dices, para hacer pagos muy pequeños durante los estudios y iniciar el pago de colegiatura al salirse, ¿no? Es una herramienta que lo lleva de no tener ingresos a ya tener ingresos y poder repagarlo. Cuando el alumno no tiene ingresos al salir porque no encontró trabajo o lo perdió en un plazo muy corto, ahí lo que nosotros pedimos es que el aval lo respalde. Por eso se pide el aval de primera mano y se hace un estudio económico sobre el aval para asegurar que bajo cualquier eventualidad le pueda responder al alumno y asegurar tener ese colchón por unos meses en lo que se coloca en otro trabajo, ¿no? Claro. Entonces, sí es fundamental, no solo para las financieras, sino para el alumno tener ese respaldo. Nosotros lo buscamos por el bien de ellos, asegurar que siempre estén bien respaldados bajo cualquier cosa que pueda suceder, porque en los mercados de hoy nunca sabes, la verdad, no puedes tener trabajo un día y el día siguiente, quién sabe, incluso batallan mucho en encontrar. Por lo pronto, lo que nosotros damos son 6 meses después de graduarse para que se pueda colocar en trabajo, que es un tiempo bastante razonable, ¿no? La mayoría de la gente sí se logra colocar, incluso la mayoría de la gente que pide un crédito educativo es gente que ya trabaja, ¿no? Entonces, claro, esos son candidatos que buscan el financiamiento. Ellos mismos pagan ese crédito. Sí, exacto. Muchos de nuestros acreditados, de los alumnos que nosotros apoyamos, es gente que ya trabaja, que ellos se pagan la carrera con sus mismos recursos y pues nosotros les damos una ayudadita para minimizar sus pagos, para que puedan estudiar y trabajar a la vez. Mucha gente se topa con que tiene que dejar de estudiar un rato porque pues, no le alcanza. Entonces, eso es la manera en que está estructurado. Enrique Mendoza en Twitter hace un comentario bien interesante. Si no tiene dinero para la escuela es porque no tiene un aval para solventar las colegiaturas. ¿Hay otra forma de sacar este crédito? ¿Y cuánto más se paga parte del capital, es decir, de intereses? Claro. Mira, te lo voy a contestar a las dos preguntas. La primera es en cuanto al aval. El aval sí es algo importante, pero nosotros hacemos el estudio del aval para que pueda solventar gastos mucho más pequeños a lo que sería la colegiatura. O por decir, una colegiatura que fuera de 5,000 pesos mensuales, por poner un número, sus pagos pueden empezar desde 500 pesos al mes con estos financiamientos los primeros semestres, en lo que el alumno consigue un trabajo y fortalece los ingresos familiares. Entonces, sí pedimos un aval, pero los requisitos del aval son mucho menores a que si fuera a pagar la colegiatura directamente, ¿no? Entonces, la gente que no tiene a alguien que le
pague la colegiatura completa, no está limitado de tener un aval para que sí le pueda solventar el crédito educativo. Claro. A tu pregunta de los intereses, es un tema muy importante porque es el costo del financiamiento como tal. Nosotros lo que le decimos a los alumnos es que cuando estén investigando, de las cosas que más se deben de fijar es asegurar que la tasa de interés sea fija, que no sea variable desde el principio hasta el fin del crédito. Como les comentaba, estos son créditos que pueden durar entre 8 y 10 años totales. Entonces, si se compromete a una tasa variable, puede ser algo hoy y puede ser el doble mañana. Entonces, en primer lugar, que siempre se fijen en que sea una tasa fija. Y las tasas hoy en día están entre el 15 y 17% anual fijo. Eso es como está el mercado ahorita, ¿no? Que es una tasa muy accesible. Por lo general, un crédito personal en México, para poner las cosas en perspectiva, andan entre 30 a 35%. Las tarjetas de crédito no conocemos que andan entre 30 a 50, incluso mucho más, la mayoría de las veces. Entonces, una tasa de interés fija entre el 15 y 17% realmente le da oportunidad a muchas familias de poder llevar a sus hijos a los estudios que quieren. Eso sería. Y, por ejemplo, no importa en cuánto tiempo termine la carrera, por ejemplo, a veces meten pocas materias, a veces meten más para adelantar, todo ese tipo de cosas, ¿influyen los créditos? Sí, sí influyen. También la segunda cosa que le comentamos a los alumnos siempre es que se fijen que su plan de financiamiento o de respaldo económico sea muy flexible, ¿no? Que les dé esa oportunidad de ellos de terminar sus estudios y que no acaben estudiando para cumplir con su financiamiento. Debe ser al revés, ¿no? Un financiamiento es una herramienta. Entonces, nosotros la manera en que los estructuramos es, le damos flexibilidad total al alumno, ¿no? Ellos pueden estudiar la carrera en los semestres que quieran y pueden meter las materias que ellos quieran por cuatrimestre. Nosotros recomendamos que lo terminen en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque pues, estás pagando intereses mientras estudias y aparte, pues lo ideal es que ya terminen de estudiar para que se puedan colocar en el mundo laboral y comenzar a percibir ingresos. Entonces, sí es importante la flexibilidad. Por lo general, las universidades son los que marcan las materias que debe meter el alumno y en cuánto tiempo debe estar terminando, pero siempre deben tener la opción de meter las materias como ellos necesiten, porque como te comentaba Marta, ellos trabajan la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, a veces en el trabajo pues necesitas meter un poquito menos materias para poder seguir trabajando, ¿no? Y si fuera muy rígido el financiamiento, hay veces que tienen que dejar de estudiar o bien dejar de trabajar, que hoy en día pues quién sabe cuál de las dos sea peor. Lo ideal es que puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Alejandra Martínez de Tultitlán dice, tengo 23 años, ¿podrían darme un crédito universitario a pesar de haber truncado mi carrera? Sí, por supuesto. Nosotros apoyamos a mucha gente que ha dejado de estudiar, ¿no? Yo diría que la mitad de la gente que hemos apoyado es gente que va a la mitad de la carrera o que tenía su carrera trunca. Esto es una herramienta que ha ayudado a mucha gente a regresar a estudiar, ¿no? Y el límite de edad realmente es muy alto. Hemos financiado gente de 45 años que dejó la carrera trunca, que tiene un semestre, 2 semestres por terminar, regresa y se titula para poder tener el respaldo de la educación, ¿no? Y poder seguir creciendo en el trabajo. Entonces sí, por supuesto, los invitamos a solicitar el crédito a toda la gente que tenga carreras truncas o que esté a la mitad de la universidad sin ningún problema. Esto contesta también la pregunta de la señora Ortiz, que dice, estamos en una situación económica muy mala, estamos en el buró de crédito, nuestra hija está en una escuela de paga y en el último semestre, ¿qué podemos hacer? O sea, acudir con ustedes para que les den una asesoría y qué crédito podrían obtener, ¿no? Claro, ahí la señora hace una pregunta también interesante, dice que ella está en el buró de crédito. Como les comentaba, uno de los requisitos es que tengan un aval que esté bien en el buró de crédito. La opción que nosotros ofrecemos y que algunas otras financieras lo hacen es que consigan un segundo aval, ¿no? Los papás pueden actuar como respaldo del crédito educativo y a la vez que consigan un tío o algún familiar cercano que tenga buen buró de crédito y lo pueda respaldar. Entonces, no todas las puertas están cerradas, ella tiene opciones, ¿no? Entonces, para contestar, a la carrera trunca, por supuesto, de nuevo puede aplicar y si tiene problemas de buró de crédito, la familia de manera directa pueden conseguir un aval que los pueda apoyar, ¿no? Claro. Pues Francisco Cordero, muchísimas gracias por habernos acompañado con la respuesta oportuna. No, al contrario, gracias a ustedes. Un gusto. Muchas gracias. Y bueno, en torno a los créditos universitarios, Daniel Escalante nos tiene la respuesta digital.